Buenas, este es un video que está protagonizado por Johnson Chong y Jesús Millán, en el que le vamos a hablar sobre base de datos orientada a objetos. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre los conceptos fundamentales de la base de datos orientada a objetos. Objeto es cualquier cosa real o abstracta acerca de la cual almacenamos datos y los métodos que controlan dichos datos. Tipo de objeto es una categoría de objeto. Herencia. Una clase implanta el tipo de objeto. Una subclase hereda propiedades de su clase padre. Una subclase puede heredar la estructura y los métodos o algunos de los métodos. Herencia. Una clase implanta el tipo de objeto. Una subclase hereda propiedades de su clase padre. Una subclase puede heredar la estructura y los métodos o algunos de los métodos. Solicitud. Invoca una operación específica con uno o más objetos como parámetro, es decir, es para que se lleve a cabo la operación indicada y se produzca el resultado. En consecuencia, las implantaciones se refieren a los objetos como solicitudes. Clase es una implantación de un tipo de objeto, especifica una estructura de datos y los métodos operativos permisibles que se aplican a cada uno de sus objetos. Arquitectura de una base orientada a objetos. Los primeros se diseñaron con una extensión de los lenguajes de programación como Smalltalk o C++, el LMD, lenguaje para la manipulación de datos, también conocido como DML, y el LDD, lenguaje para la definición de los datos, también conocido como DDL. Construían un lenguaje orientado a objetos común. El diseño de la base de datos orientada a objetos actuales deben aprovechar al máximo el caché e incorporar métodos creados con cualquier técnica poderosa, incluyendo enunciados declarativos, generadores de código e interferencias con bases en reglas. El desarrollo de una base orientada a objetos se desarrollan al describir en primer lugar los tipos de objetos importantes del dominio de aquellos tipos de objetos. Estos tipos de objetos determinan la clase que conformarán la definición de la base de datos orientada a objetos. A continuación, el ejemplo. Los tres enfoques de construcción de una base orientada a objetos. Primero, uso de código complicado, técnica orientada a objetos y medios para diseño sencillo de sistemas complejos, componentes ya usados. Segundo, considera la base de datos orientada a objetos, extensión de base de datos relacional. La base de datos da un acceso aleatorio, es decir, en un tiempo constante, y por otra parte, grandes objetos o datos. Tercero, enfoque a la arquitectura de base de datos, da como resultado una nueva arquitectura mejorada orientada a objetos, diversas y objetivas. Impacto de la orientación a objetos en la base de datos relacional. Base de datos orientada a objetos. La orientación a objetos es una metodología de modelado y desarrollo basada en conceptos orientados a objetos. En concreto, la orientación a objetos se define como un conjunto de principios de diseño y desarrollo basados en estructuras de computadoras conceptualmente autónomas, conocidas como objetos. Cada objeto representa una entidad en el mundo real con la capacidad de actuar consigo misma y de interactuar con otros objetos. Teniendo en cuenta este concepto, las bases de datos orientadas a objetos están diseñadas para los datos de un sistema de negocio, que puede ser considerado como un conjunto de objetos que interactúan entre sí. Ventajas. Una de las ventajas se encuentra en su flexibilidad para el manejo de tipos de datos complejos, por ejemplo, la base de datos convencional. Si una empresa quiere varios clientes por referente a cliente-servicio, pero la base de datos existente que mantiene la información de sus clientes y sus compras no tiene un campo para registrar quién proporciona la referencia, de qué manera fue dicho contacto o si debe compensar una comisión, sería necesario reestructurar la base de datos para añadir este tipo de modificaciones. Las subclases heredarían todos los atributos y características de la definición original y además
se especializaría en especificar los nuevos campos que se requieren, como así los métodos para manipular solamente esos campos. Posibles desventajas. La opción de la tecnología orientada a objetos. La inmadurez del mercado de una base de datos orientada a objetos constituye una posible fuente de problema, porque lo que debe analizarse con detalle es la presencia en el mercado del proveedor para adoptar su producto en una línea de producción sustantiva. Otro de los problemas es la falta de estándares en la industria orientada a objetos. Sin embargo, el Grupo Manejador de Objetos, OME, es una organización internacional de proveedores de sistemas de información y de usuarios dedicados a promover estándares para el desarrollo de aplicaciones y sistemas orientados a objetos en un ambiente de cómputo en red. La implementación de una nueva tecnología requiere que los usuarios iniciales acepten ciertos riesgos. Aquellos que esperan resultados a corto plazo con un costo reducido quedarán desilusionados. Sin embargo, para aquellos usuarios que planean un futuro intermedio, con una visión de tecnología avanzada, con un uso de la tecnología avanzada, el uso de la tecnología orientada a objetos, paulatinamente compensarán todo riesgo. Rendimiento. El rendimiento de una base de datos orientada a objetos permite que los objetos hagan referencia directamente a otro mediante apuntadores suaves. Esto hace que la base de datos orientada a objetos pase más rápido del objeto A al objeto B que la base de datos red, las cuales deben utilizar comandos join. Incluso con el join optimizado es más lento que un corrido de los objetos. Así, incluso sin ninguna afinación especial, una base de datos orientada a objetos es en general más rápida que una mecánica de caza a apuntador. Normalización. La normalización de una base de datos orientada a objetos hace que el agrupamiento se pueda lograr de una manera eficiente. Por lo general, las bases de datos orientadas a objetos permiten que el operador coloque cerca las estructuras relacionadas entre sí en correlación al espacio de almacenamiento en disco, reduciendo de esta forma el tiempo de recuperación de los datos relacionados entre sí, gracias a que los datos son leídos con una sola lectura única y no con varias de disco, siempre y cuando estos renglones estén relacionados o agrupados. Y además, esto es automático en una base orientada a objetos. Todas las subpartes influyen en el rendimiento o comportamiento general de una aplicación, siendo directo en una base de datos que representa el primer nivel de agrupamiento. Manejadores. Los actuales sistemas manejadores de sistemas de base de datos orientados a objetos pueden catalogarse en dos generaciones. Los manejadores de almacenamiento persistente para los lenguajes de programación orientados a objetos. Un MAP es un sistema de almacenamiento que guarda automáticamente en disco cada uno de los objetos creados por un sistema, que luego de su terminación cualquier otro programa puede obtenerlos bajo una petición explícita. Los sistemas manejadores de base de datos orientados a objetos que soportan el lenguaje de consulta estructurado ANSI SQL, considerados como la base de la tecnología de bases de datos postrelacionales. Estos incluyen manejo de memoria persistente, un lenguaje de consulta simple, métodos de acceso, manejo transaccional, control de concurrencias y recuperación. No incluyen las mejores utilidades de los sistemas de manejadores de base de datos relacionales, como un lenguaje de consultas completo y declarativo, manejo de metadatos, vistas y autorizaciones. Con esto concluimos el tema. Muchas gracias por su atención.